Reunidas. Mi nombre es Carlos Gómez y soy la persona que se encarga de marketing y comunicación de Reunidas. Hoy vamos a realizar una breve presentación sobre el sistema de grabación vertical en su versión SIP. Este sistema de grabación permite grabar conversaciones telefónicas tanto de enlaces SIP como de extensiones. Para esta presentación contamos con la presencia de José Francisco Rodríguez, EMEA Technical Support en Husqvarna, al que damos la bienvenida. Buenos días, Paco. Hola, Carlos, buenos días y gracias por la oportunidad de empezar un viernes con tan buena compañía. Muy bien, muchísimas gracias. Os recuerdo que las preguntas las podéis realizar a través del chat y las intentaremos ir respondiendo sobre la marcha al finalizar la sesión. Esta sesión será grabada y será compartida con todos vosotros a través de nuestro canal de YouTube, al que os recomiendo que os suscribáis. Así podéis recibir las notificaciones cada vez que subamos algún vídeo. También podéis encontrar el enlace de la grabación en el apartado de formación en nuestra zona privada en la web. No os entretengo más, os dejo con José Francisco. Paco, cuando quieras. Pues adelante, bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Pues ya estaría. Confírmame, por favor. Sí, perfecto, se ve bien. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias de nuevo por vuestra compañía, por vuestro tiempo en un viernes en el que estamos hoy precisamente celebrando San Fermín, día emblemático. Y bueno, pues vamos a dedicar la sesión. La sesión no va a ser muy extensa para que podáis dedicar la actividad al resto de cosas pendientes que tenéis en un viernes de julio. La sesión de hoy va a ser acerca del grabador SIP, que va a permitir grabar trunks y teléfonos SIP, SIP trunks y SIP phones. Perdón. Bueno, estos son mis datos. Mi nombre es José Francisco Rodríguez. Como me ha presentado ya Carlos, me podéis llamar Paco. Aquí tenéis los datos de contacto a través de teléfono, Skype o email. El contenido que vamos a ver hoy va a ser una breve introducción acerca de las soluciones de grabación, familia de productos de grabación, la arquitectura de nuestros sistemas de grabación, que es común a todos los productos de grabación, que permiten la integración de una multitecnología en una sola solución, las herramientas de control y gestión, la descripción de las aplicaciones que vamos a usar para gestionar las grabaciones de la empresa, instalación y configuración, monitorización y usuario final. Pues como introducción, pues ¿qué os voy a decir? La necesidad de hoy en día de grabar es cada vez más importante, bien para cumplir con necesidades contractuales del cliente, como con legislación vigente, códigos de conducta, y etcétera. Entonces, pues con Recall, pues es una potente solución de grabación de llamadas que nos va a traer beneficios a todos independientemente del tamaño de la empresa, para pues poder demostrar esas necesidades contractuales o de calidad de cara a los clientes o a nosotros mismos. La familia de productos Recall abarca grabadores de trunks, como por ejemplo accesos básicos, accesos BRI, accesos primarios o SIP trunk. También hay grabadores de trunks y extensiones para tanto enlaces analógicos como enlaces de radio y extensiones analógicas. Y también pues extensiones digitales, extensiones IP propietarias y extensiones SIP, que es el caso presente. Aquí hay una tabla comparativa de todos los tipos de grabadores en función del tipo de fuente de grabación, si es en enlaces, si es en extensiones, si en extensiones IP propietarias, el tipo de conexión que tiene cada uno, si permite grabación a la demanda o no, si permite escucha en tiempo real y si permite grabación de llamadas internas o externas. La arquitectura del Recall SIP es como sigue. Hay una capa base, una capa que es digamos que es la que permite o la que efectúa la captura de la voz. Posteriormente hay una segunda capa que es la que, en función de esos servicios, de esos ficheros de audio,
vamos a realizar los apuntes debidos en la base de datos y para luego en la tercera capa, que sería el interface de usuario, que le va a permitir a través de las aplicaciones de escucha y gestión de grabaciones, pues la monitorización, escucha, etcétera, de toda la gestión de esas grabaciones. Recall SIP es una solución diseñada para grabar llamadas a través de un trunk SIP o de teléfono SIP. Se basa en la decodificación del protocolo SIP. ¿Y cómo efectúa esa función? Pues efectúa esa función a través de un mirror de lo que estamos grabando. Un puerto mirror de un switch con esas capacidades de espejo, de mirror, que vamos a usar, nos va a reflejar toda la copia de paquetes de voz en una segunda tarjeta LAN que vamos a instalar en el PC del grabador. Normalmente ese PC tendrá dos tarjetas LAN, una dedicada pues a los propósitos generales de conectividad a la red local del cliente y esa segunda tarjeta LAN conectada a la salida del switch mirror para realizar el tapping, digamos, de la voz. WinPickup es la herramienta o es el módulo que se va a encargar de hacer el esnifado de paquetes recibidos del switch mirror. Y pues aquí en la figura, como podéis ver, pues aparece el diagrama de cómo funcionaría o cómo estaría distribuido el sistema. Por un lado tenemos un servidor de grabación con dos tarjetas de red. Aquí en los colores azul y naranja aparecen la azul, que sería la que está dedicada a la conectividad general de la red del cliente, y la segunda tarjeta de red, la línea en naranja, es la que se usará para recibir los paquetes que nos va a enviar el switch mirror, que es la copia o el espejo de los paquetes originados o bien en las extensiones SIP o en el puerto que conecta con el SIP trunk. De esta forma, pues o bien configurando una cosa o la otra, pues podremos o grabar un grupo de teléfonos o todas las llamadas que pasen a través de un puerto, a través del enlace SIP. Adicionalmente, pues en cualquier PC del cliente, como estos que aparecen aquí, pues podremos usarlos para escuchar las grabaciones o gestionar las grabaciones a través de las herramientas de escucha que pueden ser web, como en el primer caso, que sería el Recording Manager web, o la herramienta, el Recording Manager de escritorio, que necesitaría la instalación propia en el PC del cliente. Donde hagamos el mirroring nos va a llevar a distintos escenarios. El escenario 1, en el que grabaríamos las llamadas externas, pues como veis, por ejemplo, pues tenemos 3 teléfonos conectados a un switch del cliente que van a un switch adicional que suben ya directamente al SIP trunk. Si en este punto es donde hacemos el mirroring, únicamente estaremos haciendo grabación de llamadas externas, porque las llamadas internas de teléfono a teléfono, que normalmente van a intercambiar paquetes de una a la otra, no pasarán por el switch mirror, con lo cual en este escenario solo grabaríamos llamadas externas. En este segundo escenario, si queremos grabar llamadas internas también, tendríamos que hacer el mirror en el mismo switch donde los teléfonos están conectados. De esta forma, tanto las llamadas externas como las internas serían reflejadas, tanto el protocolo SIP como los paquetes de voz, y pues llegarían al servidor de grabación que haría la grabación mencionada. Habría un tercer escenario de concentración de varios switches en los que, por ejemplo, pues si por topología de red no todos los teléfonos a grabar y queremos grabar llamadas internas, pues podríamos llevar a hacer una especie de árbol de mirroring, en el que cada switch donde están conectados cada grupo de teléfonos hace mirroring sobre uno de los puertos, que a su vez llevamos hasta un switch general donde es el que vamos a concentrar todo el mirror de los distintos grupos
que ya pues enviaría los paquetes de todos los teléfonos a grabar a al switch al servidor de grabación. En este caso, bueno, se podría haber también hecho como escenario 1 si no hubiese hecho falta la grabación de llamadas internas. En este caso, pues se estarían grabando tanto las llamadas internas como las externas. Es decir, que es importante determinar cuáles son las necesidades del cliente en cuanto a la grabación de llamadas externas o internas para, según la topología de red, encontrar la mejor solución de configuración del mirror para efectuar esa grabación. Normalmente, pues en los switches gestionados podremos configurar, pues como en la imagen aparece, qué puerto es los puertos de origen y qué puertos son los puertos de destino. En este caso, pues los puertos de origen es donde vamos a digamos, a snifar o a copiar el tráfico, qué tráfico queremos copiar, dónde, en qué punto, en qué puerto del switch queremos reflejar ese tráfico y a qué puerto como destino lo vamos a enviar, que sería el puerto donde estaría conectado la segunda tarjeta LAN del ordenador. Solo decir que hay que hacer mirror tanto de los paquetes que se transmiten como de los que se reciben. Aquí en la imagen aparece TX and RX en la dirección de los paquetes a mirrorizar. Es necesario para poder grabar los dos sentidos de la llamada, tanto los paquetes de voz que tú como local envías y los que recibes del partner de la llamada. La monitorización de que estamos recibiendo correctamente toda la señalización SIP y paquetes de voz la podemos hacer a través de Wireshark, que es una herramienta bastante potente. Con ella, pues abriríamos el puerto, la tarjeta LAN 2, que es donde estaríamos recibiendo los paquetes reflejados de los dispositivos o del SIP TRAN a grabar. Y pues aplicando el filtro SIP, pues podríamos ver que efectivamente pues estamos recibiendo todos los paquetes del protocolo SIP con todos los mensajes, los invite, trying, OK, etcétera. Adicionalmente, también podemos ver que si hacemos un filtro por RTP, que para llamadas en curso tenemos los paquetes RTP tanto desde como dirección origen la dirección del SIP trunk y como destino la de la centralita y como en el otro sentido el paquete de la centralita al SIP trunk. Esto quiere decir que el mirror está bien configurado, porque en ocasiones pues sucede que pues por error solo se activa un sentido para el mirror, el reflejo de los paquetes, y solo aparecen paquetes en un solo sentido. Por ejemplo, desde la dirección 91, 121, 70, 119 a la 192, 168, 172. Esto nos llevaría a que, en función de cuál fuese el sentido de la llamada, o solo se grabase la mitad del audio, es decir, un lado de la conversación, o no se llegase a grabar nada, porque si lo que no estamos recibiendo son los mensajes de invite, etcétera, pues el sistema no puede iniciar, no conoce cuándo iniciar la grabación. Entonces, bueno, importante monitorizar correctamente con Wireshark que efectivamente estamos recibiendo los dos sentidos, tanto los paquetes enviados como los recibidos, tanto del protocolo como de los RTPs. Para la gestión y control de las grabaciones hay varias aplicaciones, el Recording Manager Web y el Recording Manager en su versión de aplicación de escritorio, para la escucha y gestión de esas grabaciones, búsqueda parametrizada, exportación, etcétera. Y luego el Recall Alarmas, que nos va a permitir pues una monitorización y cuando haya algún error, algún problema en el sistema de grabación, como por ejemplo pues espacio insuficiente en disco duro o desconexión del dispositivo, etcétera, o que deja de haber grabaciones porque, por ejemplo, han cambiado la ruta o han desconectado un cable en el switch, pues nos hará nos enviará por email una alarma de ese suceso. Con Recording Manager nos va a permitir realizar una búsqueda intuitiva de las grabaciones a escuchar
Podemos etiquetarlas o asignarles categorías para búsquedas posteriores. Hay dos versiones, que es la versión de escritorio, como ya hemos comentado, que era la que hasta ahora estaba disponible, y la versión web, que ya pues recientemente hemos incorporado, que permite, digamos, mayor facilidad a la hora de la implementación, porque la versión web, con solamente instalar en el servidor, está disponible desde cualquier ordenador del cliente que pueda acceder a través de un browser de Internet, tipo Chrome, Internet Explorer, etcétera, para conectar con la página web que suministra o que está alojada en el servidor de grabación y pues facilitar en ese sentido la instalación. La aplicación de escritorio sigue siendo muy útil y en ocasiones pues se sigue utilizando. Nos permite definir una serie de filtros, como por ejemplo el llamante, el llamado, la fecha o periodo de fechas, el tipo de llamada, horarios, etcétera, a partir de los cuales pues vamos a poder filtrar y hacer una búsqueda más estrecha de las grabaciones. Una vez configurados los filtros y clicando en la opción de ejecutar informe, nos aparecerán las grabaciones en la parte inferior de la pantalla o en la parte principal, sobre la que vamos a poder ya pues hacer un doble clic para escucharla o hacer uso de las opciones como por ejemplo pues asociar categorías que pueden ser personalizadas. Por ejemplo, pues si queremos crear una categoría que sea venta o una categoría que sea reclamación, posteriormente pues a una llamada en particular podemos añadir esa categoría venta, de forma que luego en la búsqueda de grabaciones podamos hacer una lista de todas las grabaciones que pertenecen a la categoría venta. También se permite una gestión de usuarios, de forma que pueda haber distintos usuarios con distintos permisos y privilegios de acceso sobre las grabaciones. Esos usuarios vamos a poder definir qué propiedades, si pueden eliminar grabaciones, si pueden añadir o modificar nombres, si pueden guardar o escuchar grabaciones. También vamos a poder definir qué columnas de la información disponible vamos a querer que vean, como por ejemplo pues el nombre del llamante, el nombre del llamado, en fin, parámetros que en ocasiones pueden ser interesantes de ocultar. También hay una posibilidad de efectuar filtros personalizados para que un usuario en particular pues solamente pueda ejecutar un informe pues que pueda acceder pues a las llamadas de la extensión igual a la 100 o que solamente pueda ver las llamadas internas o las entrantes o las salientes a tal destino. Entonces, a través de las opciones de estos filtros personalizados se pueden efectuar distintas combinaciones entre los campos de la tabla de llamadas, operadores y valores, y condiciones lógicas, como por ejemplo AND, OR o END. De esta forma podríamos ir encadenando pues que el usuario solo pueda ver llamadas de la extensión igual a la 100 y que sea tipo de llamada entrante y que, etcétera. De esta forma, las posibilidades de configurar un filtro para el usuario pues son infinitas. La nueva versión que estamos ya instalando comúnmente es la versión web. La versión web, desde el propio servidor o desde cualquier otro ordenador dentro de la red del cliente o fuera de la red del cliente, si hemos hecho las convenientes modificaciones en el router para poder permitir conexiones entrantes, nos va a permitir pues abrir una URL desde un navegador y poder acceder a gestionar las grabaciones. Igualmente, pues los usuarios van a tener que logarse a través de la página web y la página web pues va a permitir tiene distintas secciones, la parte superior de filtros al modo de la versión de escritorio, donde vamos a poder definir pues fecha, hora, tipo de llamada, extensión, caller, etcétera, etcétera. Una vez que hayamos aplicado los filtros, pues en la parte inferior aparecerán las grabaciones que podemos efectuar
distintas acciones, como por ejemplo escucharla, salvar el fichero de audio, auditarla, etc. En la sección de filtros estableceremos esos filtros, los filtros que hemos mencionado, y pulsaremos el botón OK para después pues, pasar al listado de grabaciones y, eligiendo una de las grabaciones, poder efectuar todas las operaciones que hemos comentado. Escucha de grabaciones, guardar el fichero de audio, auditar la grabación para saber qué usuarios la han escuchado, verificar la integridad de la grabación para saber si el fichero de audio ha sido modificado, añadir categorías, como hemos mencionado también en la aplicación de escritorio, añadir comentarios, añadir nombres de tanto del llamante como del llamado, etc. También pues, hay un botón para refrescar la vista de grabaciones y pues, en función de los filtros ver las nuevas grabaciones que han podido efectuarse y exportar la lista de grabaciones a un fichero Excel. Hay un player empotrado dentro de la grabación que nos permite escuchar esa grabación cuando vamos al botón play y desde el cual podemos pues, parar, avanzar, retroceder, etc. También los accesos al sistema están auditados, de forma que todos los usuarios que hayan accedido al sistema vamos a poder listar quiénes y cuándo lo han hecho. Podemos gestionar también las categorías desde la interface web, igualmente que desde que hemos comentado, desde el interface de escritorio. Gestionar contactos y usuarios, de forma que vamos a poder dar de alta también los contactos y los usuarios para que de igual manera podamos llevar un control de qué usuarios hacen qué cosas. El recall alarmas nos va a permitir esa supervisión con alerta inmediata cuando haya alguna incidencia sobre el sistema, incidencias que van a ser pues, en base pues, a que no hay una grabación o que hay un fallo de acceso a la base de datos o que no hay espacio en disco duro. Esas alarmas se envían, como hemos comentado, por email y pues los distintos parámetros que vamos a poder configurar es el periodo del intervalo de verificación. Por ejemplo, si lo configuramos en 15 minutos, en 1 hora y en ese tiempo no ha habido una grabación, pues tendremos una alerta de que en el periodo el intervalo definido no ha habido una grabación efectuada. Hay una pestaña también donde vamos a poder configurar la cuenta de correo electrónico que el sistema de alarmas va a usar para el envío de las alarmas. También vamos a poder configurar la tasa en disco duro, la tasa del espacio disponible, a partir del cual por abajo se activará la alarma, de forma que enviaremos un email de alarma a una dirección particular cuando el espacio en disco duro pase por debajo de ese 10% o el que consideremos necesario. Si hay algún tipo de acceso, de problema de acceso a la base de datos, igualmente también podemos enviar alertas o que efectivamente pues, no ha habido grabaciones en un periodo de tiempo. Con recall alarmas también podemos definir los horarios de apertura de la compañía, de forma que el sistema pues, no va a enviar alarmas de que no hay una grabación pues, cuando la empresa está cerrada. De esta forma pues, podemos definir pues, un horario de lunes a viernes, o sábados o en determinado horario, pues los periodos de apertura y cierre de la empresa, de forma que el sistema pues, no envíe alarmas cuando efectivamente pues, no hay grabaciones porque no hay nadie en la compañía. De igual manera, se permite la definición de días festivos para que pues, también en esas fechas pues, no se emita ningún tipo de alarma de mal funcionamiento por ausencia de grabaciones. Para la instalación, los prerequisitos son pues, un Pentium 4 o equivalente, 2 GHz mínimo, 4 GB de memoria recomendado y capacidad en disco duro pues de acuerdo al tipo de formato de audio que vamos a usar. Hay distintos tipos de formato, PCM estéreo, que tiene una tasa de ocupación en disco de unas 18 horas por giga, y True Speech o MP3, que tienen una tasa de unas 250 horas por giga. Es un formato comprimido. Decrece un poco la calidad de la grabación, pero pues maximiza como por 16 veces menos la ocupación en disco duro. Entonces,
el tamaño, digamos, el diseño del disco duro, pues tiene que estar de acuerdo a ese formato de audio y también a la capacidad de mantenimiento o a la necesidad del cliente contractual o lo que sea de mantener las grabaciones durante 1 año, 6 meses, 2 años, 5 años, lo que sea. En cuanto a la centralita, los códecs que actualmente estamos grabando son el G711 y G722. Las extensiones SIP o el puerto, en este caso el SIP trunk, tiene que estar microrizado a la segunda tarjeta LAN del servidor de grabación. Y pues en cuanto al servidor, pues hacen falta esas 2 tarjetas LAN que ya hemos mencionado antes. La tarjeta dedicada a la conectividad general a la red local del cliente y la segunda tarjeta, que es la que vamos a usar para snifar o monitorear los paquetes recibidos de lo que estamos grabando. Habría que activar el web server o el Internet Information Services en PCs no servidores para que funcione el Record Imager Web, la aplicación web, porque lo que hacemos en definitiva es convertir pues al servidor, al PC donde estamos instalándolo en un servidor web para que pueda alojar páginas web. Sí, disculpa, Paco. ¿Podría utilizarse otro servidor web que no sea el Internet Information Server? Pues actualmente lo tenemos, el instalador lo que hace es alojar la página en el Internet Information Server. Quizás de forma manual si fuese, o bajo proyecto sí se podría hacer una instalación manual con un Apache, pero de momento estamos usando únicamente el Internet Information Services. Vale, gracias. Bueno, una vez la instalación va a comprender primero la instalación de un SQL Server, de instancia de SQL Server, con un nombre en particular, que va a ser SQL Husan. Alojaremos una base de datos dentro de esa instancia, que es la base de datos del grabador, que se llama StreamlineDB. A continuación, instalaremos los servicios de grabación, que son 2 servicios, el Recall SIP Server y el Pre-Database Logger, el SIP Server que se va a encargar de hacer la grabación propia, la construcción de los ficheros de voz, y el Pre-Database Logger que se va a encargar de entrar los datos en la base de datos. Y como tercer punto, pues la instalación de las utilidades comunes como pues las aplicaciones Recording Manager o Recording Manager Web o el propio Recall Alarmas. Para la instalación, pues abriremos el setup.exe del disco del instalador y pues elegiremos la opción instalar software. Dentro de instalar software, pues lo primero que vamos a hacer va a ser instalar la parte de SQL Server y la base de datos. Elegiremos la opción SQL Server Express for Recall. Y aquí pues vamos a tener 2 opciones. La primera, que es SQL Server 2008 R2 SP1, que es la primera que vamos a ejecutar. Y esto lo que nos va a instalar es la instancia de SQL Server, con un nombre en particular, que es el nombre SQL Husan, etc. Siempre que instalemos el servidor de base de datos SQL, lo tenemos que hacer desde este botón, porque la instalación que lanzamos desde este botón ya lleva implícitas unas configuraciones como ese nombre de instancia, una password predeterminada para el usuario administrador, etcétera, que luego los sucesivos instaladores van a necesitar. Con lo cual, siempre que montemos el SQL Server, lo hagamos desde este botón. Una vez que ya hemos montado el servidor SQL Server, podemos pasar a la segunda opción, que es el StreamlineDB install, que nos va a instalar dentro de la instancia que acabamos de instalar la base de datos. Digamos que la primera opción nos crea un servidor de base de datos y en la segunda opción alojamos una base de datos en esa instancia de servidor.
Una vez cubiertos estos dos pasos, elegiremos el botón Back para retornar a la opción Recall. En esta opción Recall ya vamos a poder elegir qué tipo de grabador tenemos. El grabador E1, SIP, IP, en este caso es el SIP, el que vamos a elegir. Y pues en el SIP tenemos dos opciones que son, primero, el Recall SIP Server, que es el que instala el propio servicio de grabación. El servicio de grabación se instala con una licencia de evaluación de 30 días y 2 canales. Esta licencia expira en ese periodo y, en todo caso, pues tendría que ser, digamos, perfeccionada o completada por nosotros, convertida en licencia final, sin limitación de tiempo y con los canales necesarios del cliente según la orden de compra. Pero para efectos de pruebas, pues bueno, podéis instalároslo en vuestro ordenador y hacer alguna prueba que durante esos días podréis hacer pues las grabaciones y las pruebas que necesitéis. Una vez instalado el servicio de grabación, instalaremos el Pre-Database Local, la segunda opción, que es el servicio de escritura en la base de datos. Este servicio de escritura va a tomar los ficheros de audio que ha grabado el servicio de grabación y los va digamos, a mover a su destino final, a la carpeta de grabaciones final, y va a hacer el apunte correspondiente en la base de datos. Una vez instalados esos servicios, elegiremos Back para retornar al menú anterior. En la instalación de esos servicios nos van a aparecer ventanas de distintas cosas. Por ejemplo, qué tipo de servidor de grabación tenemos. En este caso, pues elegimos, o podemos elegir siempre, SQL Server 2008, que es el que estamos instalando, que es el que hemos instalado en primera instancia. También el nombre del servidor de base de datos. Normalmente nos aparecerá de forma automática. Esto normalmente suele ser el nombre del PC y contra barra SQL Usan, que es el nombre del servidor resultante, ¿no?, de la instalación en el PC local. En una instalación estándar, el nombre sugerido que nos sugiera el instalador es normalmente válido. Si estamos hablando de una instalación ya customizada, una instalación personalizada con cliente que tenga un servidor de base de datos, entonces tendremos que pues, pedir el nombre del servidor de base de datos del cliente específico y pues en todo caso ese tipo de instalaciones siempre necesitan pues de ciertos ajustes y pues para ello estamos a vuestra disposición. También nos va a preguntar la instalación en los distintos pasos dónde estamos haciendo el mirroring, si estamos haciendo en los teléfonos o en el trunk. Entonces, en la primera opción, pues elegiríamos Switch Mirroring y en la segunda opción, pues elegimos o Trunk, o SIP Trunk o SIP Extensions. Porque es un punto importante, no es imprescindible digamos, tomar una decisión en este momento. En el momento de la configuración de la instalación, luego se puede cambiar si fuera necesario, pero es importante que sea cierto porque en función de dónde estamos snifando, si en el trunk o en las extensiones, pues digamos, por ejemplo, el mensaje de invite, que es el que determina quién invita a quién, el que lo recibe, el que lo envía, quién es el que lo envía y quién es el que lo recibe. Entonces, si lo envía el trunk y lo recibe la centralita, porque estamos en el trunk, o si estamos snifando los teléfonos y lo envía la centralita y lo recibe el teléfono. Entonces, en función de dónde estamos snifando, pues vamos a determinar la dirección de la llamada, si es saliente, si es entrante, etc. Entonces, es importante, pues digamos, que configurar que efectivamente estamos o en el trunk o en las extensiones para que luego la dirección de las llamadas, entrante o saliente, sea correctamente interpretada. En todo caso, se puede cambiar después en el fichero de configuración del sistema, recall-voip.ini. También un dato a declarar o a configurar es la dirección IP de la tarjeta que vamos a snifar. Es decir, el servicio de grabación va a snifar todos los paquetes que vamos a recibir en la tarjeta LAN 2 que hemos comentado, que es la que conectada al switch mirror, y pues lo que hacemos es definir
qué dirección IP es la que tiene esa tarjeta. Normalmente se suele poner una dirección IP, es una tarjeta que no va a tener tráfico bidireccional y no tiene ninguna necesidad de tener una dirección válida IP en la red del cliente. Por ejemplo, si la tarjeta de red del servidor normalmente o es en esta instalación a 192.168.1.10, pues podríamos poner, por ejemplo, una IP de otra red como, por ejemplo, la 10.0.0.1, porque no tiene ninguna, al no tener ningún tráfico con el resto de la red y únicamente servir para propósitos de snifado, pues es suficiente. En ocasiones, también incluso para evitar problemas de confusión de que el servidor de grabaciones en la búsqueda de qué tarjeta de red es la que tiene qué dirección, si son muy parecidas, puede confundirse. Entonces, poniendo dos direcciones IP completamente diferentes, pues, digamos, aseguramos que no hay ninguna confusión. También durante la instalación del servicio del Database Logger, podemos activar la opción de integración con PBX. PBX Integration, que en definitiva es el driver de integración de extensiones. Como en ocasiones estamos grabando en trunk, pues no hay información de qué extensión es la que ha efectuado o recibe la llamada. Entonces, lo que usamos son los CDRs, la salida de tarificación de la central, para que el sistema haga un matching entre las grabaciones y los CDRs, la salida de tarificación. De forma que cuando llega el ticket de tarificación de esa llamada, pues actualizamos el dato del número de extensión en el sistema. Hasta entonces, pues la llamada permanecía sin número de extensión. La integración del Extension ID está basado en esta salida de tarificación de la centralita y está sujeta a licencia. Entonces, si estáis interesados, pues no olvidéis cursar el pedido con vuestra orden de compra indicando que queréis la identificación de extensión en el grabador. Bueno, en esta identificación de extensión, pues configuramos el driver de codificación de la salida de tarificación de la centralita, el protocolo de conexión, cómo vamos a recibir esos tickets, esos CDRs, si por TCP, como TCP server, TCP cliente, por puerto serie, por FTP, etcétera, etcétera. Y pues los datos, los parámetros del protocolo usado. Si tenemos que conectar pues a la IP de la central, pues la IP y el puerto, o si es la centralita la que nos envía, por ejemplo, pues en qué puerto vamos a poner nosotros a la escucha, etcétera. Estos módulos son los mismos módulos de Call Express, que es otro de los productos de Husan, que en este caso se usa para la recepción y procesamiento de los tickets de llamadas. Una vez que se ha instalado ya los servicios de grabación y el Database Logger, el que va a hacer, digamos, el apunte en la base de datos, podemos ya pasar a instalar las herramientas comunes, que sería pues el Alarmas, el Recording Manager o el Recording Manager Web. En el caso de aplicaciones de escritorio, hay que definir dónde está el servidor de base de datos al que van a conectar. Y ahí es donde, pues, en la instalación tendremos que decir, nos preguntará, ¿nombre del servidor de base de datos? Pues normalmente será el nombre del servidor donde hemos instalado / SQL Husan. También podemos usar la dirección IP. De esta forma, pues, cuando nos pregunte el instalador, pues le diremos el nombre del servidor / SQL Husan o la dirección IP del servidor de grabación / SQL Husan. En definitiva, todas las aplicaciones, tanto Alarmas como Recording Manager de escritorio, conectan a la base de datos para la búsqueda de grabaciones y la supervisión del sistema, con lo cual pues es imprescindible esta conexión. Normalmente, si tenemos, para permitir esa conexión entrante al servidor,
hace falta o que el firewall esté desactivado o que haya excepciones pues configuradas que permitan esas conexiones entrantes. Acerca de cómo configurar SQL Server para permitir conexiones entrantes, está publicado por Microsoft y en todo caso aquí tenéis el link. Y también, en todo caso, también hay que abrir el puerto 80 para que el Recording Manager Web, desde cualquier estación del cliente, desde cualquier PC distinto del servidor, puedan acceder a abrir la página web que alojamos en el servidor como aplicación Recording Manager Web. La configuración, como hemos comentado antes, aunque durante la fase de instalación nos van a ir preguntando estos datos y luego queremos cambiarlos, podemos pues, acceder al fichero de configuración recall VoIP sur.ini. Aquí, pues, a destacar, por ejemplo, pues estos que aparecen, como por ejemplo, si estamos haciendo sniff en tranco en teléfonos, la dirección IP de la centralita y el puerto SIP, la dirección IP de la tarjeta de ref que vamos a sniffar, o por ejemplo, pues el filtro de captura de WinPcap. Este es un filtro que es, digamos, los paquetes que va el sistema a detectar, a decodificar. UDPs o TCPs por VLAN o no, o sin VLAN. En ocasiones hace falta tocarlo, modificarlo para evitar en instalaciones con un volumen de tráfico muy alto para poder únicamente pues grabar pues ciertas extensiones o ciertas IPs, etcétera, pues a veces conviene o viene a ser necesario configurar un filtro de captura personalizado. Pero en todo caso, de forma general, el filtro de captura de paquetes predeterminado es válido en el 99% de las ocasiones. También cuando el servidor tiene más de una tarjeta de red, 2, 3 o las dos tarjetas de red, tanto la LAN 1 como la LAN 2 tienen IPs similares, podemos definir qué tarjeta de red es la que vamos a sniffar. En lugar de declarar la dirección IP aquí, en este parámetro, en local IP to sniff, pues declararíamos en el último parámetro, en Network Interface 0 Based Index to Sniff, pues 0, 1, 2, cuál sería el interface de ref para sniffar. Cualquier cambio que hayamos hecho de estos parámetros en el fichero INI para que sean tenidos en cuenta, pues hay que reiniciar el servicio de grabación, en este caso, pues el Husan Recall VoIP Server, lo pararíamos y lo iniciaríamos y a partir de ese momento pues ya tomaría en cuenta los nuevos datos. Después de la instalación, ¿cómo monitorizamos? Pues bueno, podemos ver yéndonos a la carpeta de grabaciones, donde está que hay una carpeta por cada día de grabaciones. En este caso, pues en la imagen pues aparece 2015-1201, 2015-1202. Es el formato de las carpetas en las que el equipo distribuye las grabaciones o almacena las grabaciones, tienen el formato de año, mes, día, y dentro de cada día en particular, pues estarían ya los ficheros de audio, los ficheros de voz propios de las grabaciones. También, a través de las herramientas de escucha, como el Recording Manager Web o Recording Manager, pues podemos hacer acceso a qué grabaciones y escucharlas, ver que todo funciona correctamente, pues antes de dar por entregada la instalación. Y bueno, pues como sumario, pues ¿qué proporciona el sistema de grabación Recall? Pues un acceso web a las grabaciones, intuitivo y pues sencillo, y no requiere instalación de software adicional en cualquier otro PC del cliente. Permite unos criterios de búsqueda por tipos de llamadas, números marcados, fecha, hora, etcétera. Podemos categorizar las grabaciones, como hemos comentado, añadiendo pues categorías propias que queramos nosotros crear, como por ejemplo pues venta, reclamación, etcétera. Capacidad de almacenamiento y seguridad, de tener todo el sistema gestionado alrededor de una base de datos SQL Server,
todo tipo de grabaciones en entornos como la familia en general de Recall permite. Es una arquitectura escalar también y modular que permite unir en el mismo sistema distintos tipos de grabadores o distribuir el sistema en, por ejemplo, servidor de base de datos en un PC del cliente, más servidor de grabación de SIP-Trunk en otro PC, más servidor de grabación de accesos primarios en otro PC, etcétera. Permite también pues el cumplimiento de la industria de tarjetas de pago, el Payment Card Industry o PCI, que es el tema de que las grabaciones estén cifradas y de forma que nadie pueda acceder a un fichero de voz si no es a través de las aplicaciones para que sean auditados esos procesos. Y bueno, pues esta es un poco la presentación que queríamos ver. Podéis descargaros el instalador de la familia de productos de Recall en esta dirección de nuestro FTP. Recordad que tenéis una licencia válida por 30 días y 2 grabaciones simultáneas que pues, para hacer vuestras pruebas pues, son suficientes y que estamos a vuestra disposición para cualquier necesidad de soporte en la instalación de vuestras pruebas. Perfecto, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Aunque bueno, yo creo que ha estado todo muy clarito, José. Pero bueno, vamos a esperar un momento. Mira, nos preguntan, ¿todos los módulos como el de alarmas está incluido en el Recall SIP? Sí, efectivamente. Alarmas no necesita de licencia adicional, se puede instalar directamente en cualquier grabador, tanto el Recall SIP como el IP, como el analógicos, como el básicos. Es un módulo general de gestión del sistema de grabaciones y no requiere licencia adicional, simplemente lo instalas, configuras los parámetros de conexión, que es lo que está supervisando, y funciona. Ajá. Vale, y la otra pregunta que nos hacen es, ¿el acceso al cliente web y al Recording Manager sería el mismo? El acceso, o sea, normalmente si queremos o si el cliente quiere usar la aplicación de escritorio, esa aplicación hay que instalarla en el PC del cliente, de forma que pues, pueda acceder a las grabaciones desde su propio PC. Si no, él con abrir el navegador y abrir pues, el Chrome o el Internet Explorer y poner la dirección del servidor, dirección, por ejemplo, que puede ser pues dirección IP / Recording Manager, como hemos visto en la presentación, se le abrirá una página web que le pide el acceso login y a través del login ya podrá acceder a la gestión de las grabaciones. El Recording Manager web solo se instala en el servidor, porque lo que estamos haciendo es instalar o alojar la página web de la aplicación en el servidor, de forma que cualquiera después pueda abrir sin necesidad de instalarse ningún plugin o ningún software adicional en su propio PC, pues acceder directamente. Vale, el Recording Manager se podría instalar en un servidor externo. O sea, imagínate alojado pues bueno, en un sitio, en un sitio externo, en un disco duro externo, en la nube. Bueno, sí, todo es posible. Lo único que tienes que asegurar es el enrutamiento correspondiente que permita la entrada al servidor. Por ejemplo, hay clientes que tienen que usan el Recording Manager web y ahí lo único que tienes que hacer es, si quieres acceder desde fuera, es permitir, o sea, configurar el router para que pues determinado puerto se dirija al servidor de grabación. De esa forma, estés donde estés, digamos, a través de Internet poder acceder a las grabaciones.
En el caso del Recording Manager de escritorio, pues ahí ya tendríamos probablemente que establecer una VPN contra el servidor para que pueda acceder a la base de datos, porque en ese caso el que accede a la base de datos es la aplicación remota, es el escritorio, es la aplicación de escritorio, el Recording Manager. Entonces, en ese caso sí que sería necesario una VPN que permitiera la conexión del sistema. Ajá, vale, perfecto. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Vale, bueno, pues parece que no hay más preguntas. Paco, muchísimas gracias por tu exposición. Te reemplazo después del verano tener algún webinar más de estos tan interesantes como los que hemos visto hasta ahora. Y nada, a todos vosotros, pues bueno, el viernes que viene es el último webinar de la temporada. Volveremos en septiembre con más y mejores webinars. Y nada, si no tenéis ninguna pregunta más, pues bueno, daros las gracias una vez más. Gracias, Paco, por atender. Gracias a vosotros, a ti, Carlos, y a todo el mundo por el tiempo dedicado a esta sesión de formación. Y estamos a vuestra disposición, o bien directamente o a través de vosotros, de comunicaciones, para contestar cualquier pregunta o de aplicación de algún proyecto especial que necesitéis. Vale, Gracias. perfecto. Vale, pues venga, pues nada más. Ya sabéis que la grabación la subiré a YouTube para que podáis tener acceso todos a ella. Y vale, pues nada más, que tengáis buen fin de semana y nos vemos. Gracias.